Expedientes, grupos estáticos y grupos dinámicos. Bienvenido a URIS Explorer. En este tutorial aprenderemos la administración de expedientes y la creación de grupos estáticos y grupos dinámicos en URIS Explorer. El expediente. El expediente en URIS Explorer tiende a ser el reflejo digitalizado del expediente radicado en el juzgado, con la flexibilidad de que uno puede incorporar toda la documentación que crea pertinente para la causa, por ejemplo, la información del expediente en el estudio, fotos, jurisprudencia, intervinientes como por ejemplo la secretaria, etc. Un expediente puede ser creado en cualquier lugar del estudio, pero como generalmente se trabaja en una oficina propia, se van creando los expedientes desde allí. Este expediente puede estar directamente en la oficina como si fuera una sábana, o puede crear un grupo estático y cargar los expedientes allí para un mejor control. También tiene la posibilidad de utilizar carpetas donde puede agregar o crear expedientes para mantenerlos agrupados según una característica común. Recuerde que independientemente del lugar donde se cree el expediente, siempre se almacenan en el fichero general, manteniendo la filosofía de URIS Explorer de que el profesional tenga su propio orden. Del orden del sistema se encarga URIS Explorer. Generación de un expediente. Al ubicarse en su oficina, en el panel derecho veremos los bloques seleccionados por usted para su oficina. Para cargar un nuevo expediente, en el bloque Expedientes del panel derecho, de la barra de herramientas del bloque, seleccionaremos Crear un nuevo expediente en blanco. Se despliega en el panel derecho el formulario para la carga del expediente, donde se colocan los siguientes datos: número interno, número de carpeta interno que se le asigna al expediente dentro del estudio, autos caratulados, carátula del expediente generalmente compuesta de parte y contraparte. Sobre es el tipo de proceso. URIS Explorer tiene una lista incorporada de tipos de procesos, así que muchas veces no es necesario escribir el nombre completo del tipo de proceso. No obstante, puede agregar nuevos tipos de procesos. Expediente número. Número de expediente que se le asigna en el juzgado donde radica la causa. Instancia es la instancia del expediente. 1 si el expediente está radicado en un juzgado de primera instancia. 2 si el expediente está radicado en una Cámara de Apelaciones, y 3 si el expediente está radicado en el Superior Tribunal de Justicia o Suprema Corte de Justicia. Fecha de inicio es la fecha de inicio del expediente, generalmente es la fecha del ingreso del expediente a la mesa de entrada informatizada o del juzgado. Juzgado es el juzgado donde radica la causa. URIS Explorer va a mantener los juzgados que vaya incorporando en la lista de juzgados. Quien provee personal del juzgado que lleva adelante la causa y cuyos datos también pueden ser incorporados a los perfiles de URIS Explorer. Clase de juicio o tipo de juicio. URIS Explorer tiene una lista incorporada de tipos de juicios, así que en general no es necesario escribir el nombre completo, por ejemplo, concurso preventivo, divorcio, ejecutivo, etc. Solo escribe las primeras letras. Además, puede incorporar nuevas clases de juicios. Caducidad. Caducidad del expediente expresada en un número entero que indica cantidad de días. Monto es el monto que se reclama, si corresponde, por el tipo de proceso. Última acción, próxima acción. Si desea, puede ingresar la última acción y la próxima acción para el expediente. Sirve para mantener un registro de lo último que se está haciendo en el expediente. Importancia es el nivel de importancia que el estudio le otorga al expediente. Este dato después se puede utilizar para agrupar los expedientes según su importancia. Fecha de salida generalmente es una fecha posterior a la fecha de inicio en la cual se prevé necesitar el expediente. Término. Este campo se actualiza según fecha del proveído y días posteriores. Fecha de demanda. En este campo se ingresa la fecha de inicio de la demanda, que puede diferir de la fecha de inicio de la causa. Caducidad. Este campo se actualiza según la fecha de presentación del proveído y caducidad definida en el campo caducidad. Estado de la causa.
indica el estado en que se encuentra la causa, como por ejemplo, apertura a prueba, autos para sentencia, etc. Puede agregar estados que crea necesario tenerlos. Costas provisorias: se pueden registrar las costas o intereses provisorios que fija el tribunal. Y fecha última modificación: este dato no se edita, muestra la fecha de la última vez que se modificó el expediente. Como vemos, el acceso al expediente se ha creado en el lugar seleccionado en el panel izquierdo, en este caso dentro de la oficina. Vemos también que los accesos directos a los perfiles, juzgados, etc. aparecen en el panel izquierdo asociado al expediente. Usted puede eliminar un expediente seleccionándolo del lugar donde quiere limpiarlo y pulsando el botón Eliminar del bloque correspondiente. Esta acción solo quita el acceso directo invertido al expediente. El expediente continuará alojado en el fichero general y podrá accederse al mismo en cualquier momento desde su oficina o desde el lugar que usted defina. Grupos estáticos. Los grupos estáticos, característica exclusiva de Juris Explorer, es una pila de carpetas seleccionada por usted y constituye una herramienta más de organización. Puede tener tantos grupos estáticos como necesite y, a diferencia del estudio real, puede tener el mismo expediente en varias de estas pilas de carpetas al mismo tiempo. Los grupos estáticos contienen expedientes que no cumplen con una condición en común y son agregados de a uno. Pueden ser utilizados para agrupar expedientes según su criterio, crear expedientes nuevos dentro del grupo y tener un mejor control sobre las causas de los expedientes que se están cargando. Creación de un grupo estático. Generalmente, la creación de un grupo estático se realiza dentro de su oficina, pero se puede crear un grupo estático donde se necesite, por ejemplo, en el estudio. En el panel izquierdo, seleccionamos el lugar donde se desea crear el grupo estático. En el panel derecho, en la barra de herramientas del bloque Grupos estáticos, haga un clic en el icono Crear un grupo estático. En forma inmediata se genera el grupo estático y aparece el formulario para agregar expedientes al mismo. Usted puede cambiarle el nombre al grupo pintando el nombre que aparece en la barra de título y escribiendo el texto que desee. ¿Cómo traer un expediente al grupo estático? Seleccionar el grupo estático donde se desea agregar el expediente, completar el campo Buscar con, por ejemplo, algún dato de la carátula o el número de expediente, seleccione el expediente en la ventana de resultados y hacer clic en el icono Traer o en el botón Traer. Además, recuerde que puede crear un expediente dentro del grupo estático. Como vemos, en el panel izquierdo se ha traído el expediente solicitado al grupo estático. Se puede eliminar un grupo estático seleccionando el mismo y utilizando la opción Eliminar del bloque correspondiente. Recuerde que los expedientes no son eliminados, solo se quitan los accesos directos invertidos a los mismos. Grupos dinámicos. Los grupos dinámicos, característica exclusiva de Juris Explorer, es una pila de carpetas seleccionada por usted y constituyen una herramienta más de organización. Puede tener tantos grupos dinámicos como necesite y, a diferencia del estudio real, puede tener un mismo expediente en varias de estas pilas al mismo tiempo. Los grupos dinámicos contienen expedientes que cumplen con una o varias condiciones simultáneamente. Los grupos dinámicos pueden ser utilizados tanto para agrupar expedientes según un criterio dado, como para generar informes de ese grupo específicamente. Creación de un grupo dinámico. Generalmente, la creación de un grupo dinámico se realiza dentro de su oficina, pero se puede crear un grupo dinámico donde se necesite, por ejemplo, en el estudio. En el panel izquierdo, seleccione el lugar donde desee crear el grupo dinámico. En el panel derecho, en la barra de herramientas del bloque Grupos dinámicos, haga un clic en el icono Crear un grupo dinámico. En forma inmediata se genera el grupo dinámico y aparece el formulario para realizar el filtro de expedientes. Usted puede cambiar el nombre del grupo dinámico pintando el nombre que aparece en la barra de título
y escribiendo el texto que desea. ¿Cómo traer expedientes al grupo dinámico? Seleccionar el grupo dinámico donde se desea agregar el o los expedientes. Completar el campo Buscar con, por ejemplo, con el número de expediente o parte de la carátula. Fijar la o las condiciones que deben cumplir los expedientes buscados, por ejemplo, radicados en un juzgado en particular y con un profesional interviniente en particular. Estos parámetros pueden ser modificados posteriormente. Si por ejemplo filtramos solamente por juzgado, veremos que aparecen varios expedientes asociados. Si aparte lo filtramos por profesional interviniente, vemos que ese número se reduce. El listado de los expedientes que cumplen con estas condiciones aparece en la ventana Expedientes. En el panel izquierdo veremos el grupo dinámico creado que contiene la pila con los expedientes con todas sus dependencias. Nuevamente, este es un acceso directo al expediente alojado en el fichero general que puede estar además referenciado desde otra pila de carpetas en forma simultánea. Si bien puede crear un nuevo expediente dentro del grupo dinámico, en el caso que el expediente creado no cumpla con las condiciones expuestas en la creación del grupo dinámico, al actualizar el grupo, este expediente dejará de pertenecer a este grupo dinámico. Si bien no aparecerá como perteneciente al grupo, el mismo podrá ser accedido en cualquier momento desde cualquier lugar permitido, estudio, oficina, grupo estático, etc. Puede eliminar un grupo dinámico seleccionando el mismo y utilizando la opción Eliminar del bloque correspondiente. Recuerde que los expedientes no son eliminados, solo se quitan los accesos directos invertidos a los mismos. Esperando que le haya sido de utilidad, le agradecemos por utilizar los videos tutoriales de Juris Explorer.